Nosotros estamos cambiando y estamos obligados a hacerlo, el viejo concepto y el infierno de las cárceles. Las cárceles en el capitalismo no son sino depósitos de pobres. Ahí van solo los pobres. Vayan a buscar un rico por allá. Y la mayor parte negros además. La mayor parte jóvenes. Hombres y mujeres. Muchachas de 19. Yo vi una vez unas muchachas allá en Los Teques, en el INOF. Ah, bueno, pero la culpa no es de ellas. Entonces, como son seres humanos, hay que tratarlos como humanos. Es el socialismo. También en las cárceles hay que construir el socialismo. Ellos quisieran que nosotros los matáramos, ¿ves? Que los desapareciéramos. Porque son los pobres. Es la lucha de clase. Así que sigue, muchacho. Trabaja, muchacho. Estudia, muchacho, que la vida no se acabó. Tienes la vida por delante, ¿sabes? Tienes la vida por delante. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa de En la Balanza. Teníamos al comandante Chávez haciéndonos una gran reflexión sobre el tema del sistema penal venezolano cuando llegó la revolución bolivariana y la importancia de visualizar el problema social que implica la situación carcelaria en todos los países de nuestra América desde otra óptica. Estamos hablando de víctimas del sistema social, porque son víctimas del capitalismo. La mayoría de quienes están enfrentados a la ley, de alguna manera, son también víctimas son sobre todo víctimas del sistema porque han sido excluidos históricamente de él y han tenido que recurrir a otras vías para sobrevivir. Para hablar de este y otros temas y de nuestra dignidad histórica, hoy tenemos al diputado Juan Romero, que nos va a acompañar. Vamos también a conversar, aprovechando este video del comandante Chávez que me llegó ayer por las redes sociales, muy bueno, sobre el trabajo que se está haciendo desde la Comisión de la Revolución para la Revolución Judicial, que están haciendo un trabajo importante, urgente, impostergable a nivel nacional, en cada estado, a través de esta comisión, para poder deshacinar los centros de detención y poder llevar adelante conjuntamente con otros órganos del poder público. Estamos hablando del Poder Judicial, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Defensa Pública, llevar adelante procesos rápidos para poder resolver el problema de detenciones que no corresponden, privativas de libertad que no corresponden por el tipo de delito que se comete, o situaciones que por retardo judicial hace que esas familias estén en situación de dificultad en cada uno de esos centros de detención. Háblanos un poco de esa lucha que estamos llevando ahorita en este momento. Bueno, primero, gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto coincidir contigo. Sí, como tú sabes, a través de un mecanismo jurídico que está establecido en la Constitución, el Consejo de Estado, el presidente Nicolás le dio carácter de urgencia a esta tarea. Yo siempre he dicho, a propósito, por cierto, de estos 210 años del 5 de julio, que la ruptura del nexo colonial ha dejado pendiente tres tareas, tres grandes trazos históricos. Uno es el tema de la igualdad, que en este caso tiene que ver con la justicia. Dos, el tema de la participación, ¿no? Cómo participamos dentro del mecanismo democrático. Y el tercero es el tema del acceso a la propiedad. En el primer tema, que es el tema de la igualdad, creo que va dirigida esta acción, que el presidente le dio un mandato imperativo al compañero también diputado y jefe de la fracción del PSUV en la nueva Asamblea Nacional, el compañero Diosdado Cabello. Lo acompañan también dos gladiadores, un gladiador y una gladiadora del tema de la justicia, de la equidad, que es la compañera Iris Valera, con una amplia trayectoria, experiencia, compromiso, y el compañero Pedro Carreño, y un representante del Tribunal Supremo. Este no es cualquier tema el que está pendiente, es decir, es una obligación constitucional. La Constitución de 1999 establecía unas líneas que, por diversos elementos, la propia dinámica política, las presiones a las cuales se ha visto sometido el proyecto bolivariano, nosotros tenemos una deuda histórica que saldar. En el caso de elementos cuantitativos muy importantes que acompañan esa precisión que tú dices, el presidente Nicolás ha hablado de más de 38.000 casos que por retardo procesal, por una realidad que es dolorosa, pero es innegable, que es el hecho
que muchas veces desde que entran al tribunal hasta llevar una boleta a un alguacil o proceder a la instalación de una audiencia, pretenden cobrarle a familias o a detenidos que no tienen con qué. Entonces Es que, eso crea perdón, un grave problema. perdón, diputado, aunque tuvieran con qué, la justicia, hay un principio de gratuidad de la justicia Claro. en la Constitución del 99, es decir, cualquier persona que sea llamada a hacer algún tipo de pago que no corresponda Es un ilícito. con tarifas legales establecidas por la ley, me refiero, es un ilícito y es denunciable. ¿Tienes algún correo, por cierto, para denunciar? Sí, mira, el correo personal mío, yo además soy parte de esa comisión y coordino la Comisión de Revolución Judicial en el estado Zulia. Mi correo para el caso específico del Zulia, que es el que yo estoy atendiendo, es historiadorjuan@yandec.com y el otro correo es juane, Juane 1208 @gmail.com. Ahí yo he estado recibiendo, aparte de mis redes, el Twitter Juan Historiador y el Instagram Historiador Juan, he estado recibiendo casos muy puntuales de atención, retardos procesales sobre todo. Pero hay un correo de la comisión. Hay un correo de la comisión, sí, pero no lo cargo. Vamos a poner en Twitter, yo lo coloco en mi Twitter, Un en correo arroba donde se malcandanguera. están recibiendo eso. Hay un despliegue general. En el caso, por ejemplo, del Zulia, que es el caso que más conozco, por supuesto, por ser diputado de ahí y vivir, son más de 7.000 circunstancias que estamos revisando. El Zulia tiene una complejidad además geográfica, es que hay centros en la costa oriental del lago, centros en el sur del lago, centros en Maracaibo, centros de detención en Guajira, ¿no? Son 7.000 procesados. Es bueno aclarar que en este momento el trabajo se está haciendo desde la comisión en los centros de detención policial. No estamos hablando del sistema penitenciario porque ciertamente, como tú le dijiste a la compañera Iris Varela, ya había hecho desde 2015 un gran trabajo de adecuación a los principios constitucionales de todo el sistema penitenciario, con grandes éxitos y con grandes reinserciones sociales y familiares. Yo creo que también es importante, Olga, que hagamos otra aclaratoria, porque ya comienza a construirse, por supuesto, esta acción que encabeza el compañero Diosdado y la cual nosotros nos encontramos acompañando, afecta a intereses, ¿no? Y esos intereses se manifiestan en una guerra que se presenta en los medios de comunicación. Ya hay matrices que yo debo desmentir seriamente, que nosotros estamos liberando narcotraficantes, homicidas, violadores de niños, etcétera, etcétera. No, se trata de delitos menores, lo que se denomina delitos menores, que por diversos elementos procesales no han sido atendidos, no se ha elaborado la audiencia, tienen más de 4 o 5 años en una audiencia de presentación, no han tenido derecho a la defensa, y esos son casos puntuales que nosotros estamos atendiendo, son casos de dignificación de la justicia. Es un tema de solidaridad, es un tema al mismo tiempo de responsabilidad y sobre todo es un tema de humanidad. Es importante, tú mencionabas que una de las deudas era con el principio de igualdad, ¿no? De las deudas en este proyecto bolivariano. Ciertamente es bueno, digamos, comentar o analizar que la justicia es el único mecanismo para corregir los momentos en que la desigualdad se impone. O sea, sin la justicia no hay proyecto bolivariano, sin la justicia no hay revolución, sin la justicia no hay república, porque la justicia ¿qué hace? Que permite que a través del proceso judicial o del proceso de hacer justicia, cualquiera de los órganos, bien sea por vía administrativa o por vía judicial, tú corrijas las desviaciones y los vicios que ocurren dentro de la convivencia y dentro del Estado. O sea, no solamente en el Estado, sino también dentro de la convivencia. Porque una cosa es la corrupción y otra cosa es el que soborna. O sea, todos participamos y todos somos responsables en esto. Entonces, es muy importante entender también que cada cierto tiempo, al igual que cada cierto tiempo en la Sala Constitucional analiza a la luz de la Constitución situaciones particulares que se le presentan y las actualiza para que esté acorde a la dinámica social y económica, de igual manera la justicia tiene que ser revisada, el sistema de justicia cada cierto tiempo, porque como es digamos que es el órgano que corrige, está muy expuesto a que sea tocado por quienes quieren enviciar. Por intereses o presiones. Exactamente. Entonces, cada cierto tiempo, la República Bolivariana está obligada a corregir
las desviaciones que puedan haber en todo el sistema de justicia. Y por supuesto estamos hablando de órganos auxiliares, de policiales que forman parte del sistema de justicia. El sistema de justicia no es solo el Poder Bolivariana, la Judicial. Guardia Nacional, el 6CPC. Todos los órganos auxiliares policiales de investigación penal están vinculados. Está vinculada a la Fiscalía, está vinculada, todo es parte del sistema, incluso los abogados. Así es. Los abogados Fíjate forman que parte del esta sistema. comisión tiene, y esto es importante que lo digamos, una especie de tres niveles. Un primer nivel, que es el nivel directivo nacional, donde está, como indicamos, coordinado por el compañero Diosdado Cabello, acompañado por Iris Herrera, Pedro Carreño y un magistrado del tribunal. Hay un segundo nivel, que es el país se ha dividido en 6 zonas administrativas. Occidente, que incluye Zulia, Falcón, Lara y Yaracuy; Llanos; Sur, que incluye Amazonas y Bolívar; Oriente, región capital, ¿no? Esos son los espacios en los cuales se organiza. Y finalmente un tercer nivel, que es los estados que componen esas regiones. Esos 3 niveles están perfectamente articulados, es decir, hay una comunicación bidireccional, ¿no? Desde arriba hay un conjunto de esquemas, por cierto, diseñado sobre la base de la experiencia de la buena amiga y compañera Iris Valera, ¿no? Sobre una ficha que contiene el nombre, el número de expediente, el fiscal que lo atendió, el abogado defensor, los contactos de los familiares, si ha habido retardo procesal, el tipo de delito que se le imputa, cuántas audiencias ha tenido, cuántas no ha tenido. También hay una condición que evalúa los problemas físicos que pueda tener esa persona, o sea, discapacidades, enfermedades que ameriten alguna medida humanitaria, porque finalmente se trata de entender que socialismo es humanidad, y esto es clave. Entonces, hacia eso va direccionado. Nosotros tenemos 60 días contados ya a partir del jueves de la semana pasada, cuando se instaló oficialmente la comisión por parte del compañero Diosdado Cabello. Y esos 60 días es para la revisión de estos casos. Eso es un trabajo muy fuerte. Yo te estoy diciendo, son más de 38.000 casos en todo el país, con regiones sumamente complejas como es la región capital o el propio occidente, incluyendo Zulia y Falcón, que tiene particularidades muy específicas y que amerita de nosotros 2 elementos muy importantes que yo creo. Primero, la claridad y la necesidad de hacer efectivamente justicia, es decir, que nuestro sistema funcione con los pesos y los contrapesos que tiene establecido, con los mecanismos de garantía a los derechos, con los mecanismos de acompañamiento y de reconocimiento de esa condición humana. Y luego está el tema profundo de humanidad. Es decir, nos hemos conseguido casos de personas, como lo señalaba el propio Diosdado, ejemplificaba el caso de una muchacha en Lara que se dirigía de Barquisimeto hacia Caracas y la consiguieron con 40 litros de gasolina para trasladarse hasta acá y la acusan de tráfico. O sea, como si fuera posible contrabandearse. Todavía se diría de Barquisimeto hacia el Zulia. Para Caracas necesitas 40 litros. Claro, es que los necesita, ¿no? Entonces, Diosdado ejemplificaba eso, y esa ejemplificación de Diosdado muestra las contradicciones, porque detrás de eso hay un conjunto de máculas sobre las cuales nosotros no hemos sido lo suficientemente fuertes. Me refiero contundentemente al accionar de algunos cuerpos policiales, de algunos funcionarios de los cuerpos policiales, porque tampoco podemos generalizar, que se han prestado a este juego por el tema mismo, incluso de la propia dinámica de la asfixia económica, ¿no? Pero eso no lo justifica. Eso no lo justifica correctamente. Y ante eso nosotros también tenemos que actuar. Entonces, por una parte es la revisión de esos casos y por la otra es la atención a esos problemas de articulación, por esos problemas de articulación del sistema judicial que nosotros indudablemente debemos darle una respuesta. Aquí viene otro tema muy vinculado a este principio de la igualdad, que es un principio republicano, bolivariano, que es el tema del... Avance. Estás viendo En la Balanza. Aquí viene otro tema muy vinculado a este principio de la igualdad, que es un principio republicano, bolivariano, que es el tema de la libertad. O sea, nosotros en nuestra República Bolivariana y en nuestra, digamos, nuestra trayectoria revolucionaria no podemos permitir que la libertad se convierta en un negocio.
Es decir, nosotros constitucionalmente tenemos un principio que es el juicio en libertad. O sea, hay que tomar todas las medidas posibles para poder llevar a la persona a un juicio en libertad. Luego, si es responsable, si tiene participación, el Estado lo condena y ahí tiene que purgar su condena, que pagar su sanción. Es en ese momento. Pero antes de eso, solamente en delitos grotescos, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de actos lascivos, estamos hablando de violencia contra la mujer, que pudiera haber una detención preventiva de la libertad, pero bajo casos muy particulares y entendiendo, por ejemplo, las circunstancias. Es decir, por ejemplo, oye, mira, en el caso que tú mencionas de una persona que llevaba 40 litros. 40 litros, una pimpina de gasolina que se traslada de Lara a Caracas, y no es zona donde se comercie con la gasolina, no es el Zulia, no es Apure, no es Táchira. No es Táchira. El juez debe tener criterio, debe seguir las máximas de la justicia. Es decir, hay unos principios que los abogados estudiamos para poder entender y hacer uso también del sentido común a la hora de analizar un caso. Esto también se está dando. Y se está dando que hemos perdido el concepto de libertad. Así es. O sea, la libertad, la libertad vinculada además en este momento a 210 años de la independencia, que no es solamente hacer lo que nos dé la gana, sino hacer lo que tengamos que hacer en función de un objetivo común, que en este caso es el objetivo político del proyecto histórico, que lo tenemos bien claro, y es además un objetivo antiimperialista, pero parte de la lucha antiimperialista es luchar contra estos vicios que atacan la libertad. Sí, pero al final, fíjate que es una discusión sumamente interesante, ¿no? Que es una discusión que es mucho más profunda, porque obviamente la libertad es un principio general, pero ese principio general tiene interpretaciones variadas. Es decir, dentro de la lógica del pensamiento liberal, dentro de la lógica del pensamiento neoliberal, la libertad es esencialmente individual, es una libertad individual. O sea, es el goce propio, es la acción hedonista que se maximiza. No. El concepto nuestro ese concepto, el nuestro es un concepto mucho más humano, es decir, esa libertad tiene que ver con las posibilidades de concretar la condición del ser. La condición del ser no se compra. Es decir, yo no soy más porque tengo una camisa de lujo, o yo no soy porque sea ostentoso. La condición del ser tiene que ver con un elemento mucho más complejo, mucho más variado, mucho más rico. Mucho más rico, ¿no? Y eso genera entonces una lucha entre esas dos formas de entender la libertad. La libertad asumida en un corte absolutamente no liberal, que es individualista, que es ególatra, que es hedonista, y una libertad que tiene que ver más con la humanidad. Que es liberadora, sí, realmente. Una que es emancipadora, que es mucho más allá, decir, ¿no? Porque no solo liberarte de los atavios, ni los mecanismos que desde el punto de vista social generan control, sino que además producen que el ser sea efectivamente libre, es decir, que tenga una capacidad de racionalizar no bajo presión, que tenga una capacidad de ser colectivamente, porque al final tú no eres individualmente, es decir, tú puedes ser lo que tú eres individualmente, pero al final ese ser se complementa es en la sociabilidad. Yo puedo ser yo solo y soy un ermitaño. Termino de ser un ciudadano, termino de ser social cuando me interrelaciono contigo, cuando me interrelaciono con los que nos ven en la cámara, con los que me interrelaciono con los que vivo, ¿no? Y eso tiene que ver además con tres elementos asociados a la memoria histórica, a propósito del Bicentenario. O sea, ¿quién soy yo en términos de la memoria individual? ¿De dónde vengo? Tú tienes una identificación, como lo tienen ellos, desde el punto de vista individual, pero también es una memoria social. Mi memoria individual no tiene sentido sino cuando me veo en el contexto social en el cual me corresponde. Es decir, yo soy venezolano, soy caraqueño, nacionalizado zuliano, ¿no? Y toda mi vida lo he hecho allá, pero al mismo tiempo soy venezolano y latinoamericano. Eso da tres visiones que son muy importantes a la hora de la construcción del ser y a la hora de la construcción de la libertad. Y eso es un tema esencial, es decir, el debate, si nos damos cuenta, Olga, el debate desde el punto de vista de la filosofía política entre el modelo liberal y el modelo socialista tiene que ver con ese debate sobre la libertad y las consecuencias derivadas de ello. Yo quiero tocar ese punto, nos vamos a ir a un corte, diputado,
Estamos con el diputado Juan Romero hablando sobre la dignidad histórica de Venezuela y sobre también las tareas que tiene la Asamblea Nacional que han asumido recientemente a partir de una orden del presidente Nicolás Maduro a través del Consejo de Estado, que es un órgano de consulta, como tú bien dices, de toda la administración pública y que se lleva adelante. Nos vamos a un corte y seguimos hablando sobre este tema de la libertad en el contexto de no solamente del Bicentenario, sino de todo lo que queda por hacer, diputado Juan Romero. Nos vamos a un corte y seguimos en La Balanza. Volvemos en La Balanza con nuestro diputado historiador Juan Romero, que nos está acompañando además en este marco del Día de la Independencia, recientemente el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, o sea, momentos que son importantes para analizar y para consolidar la identidad del venezolano. Estábamos hablando de un tema importante en el segmento anterior, que era analizar el concepto de la libertad desde el punto de vista bolivariano, para diferenciarla del concepto de libertad individualista hedonista de la corriente liberal. Háblanos un poco para que nosotros analicemos. Fíjate, ¿Dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir? Ese es un tema vital. Muchas veces, cuando en nuestra educación primaria y secundaria nos hablaban de la Primera y la Segunda República, a veces no entendíamos los problemas que derivaron al fracaso de la Primera y la Segunda República. El fracaso de la Primera y la Segunda República tiene que ver efectivamente con los problemas de libertad. Es decir, en una sociedad como era la sociedad que se pronuncia por primera vez en América Latina el 19 de abril de 1810, una sociedad multiétnica, ¿no?, donde había especie de castas. Los blancos europeos y los blancos criollos no permitían prácticamente ninguna movilidad, pero luego existían pardos, mulatos, mestizos, tercerones, salto atrás, afrodescendientes, es decir, una variedad étnica muy compleja y que en el caso que nos permite entender por qué Venezuela es primogenia es que nosotros aplicamos algo que se denominó la ley de gracias al sacar. La ley de gracias al sacar tuvo que ver con un momento muy difícil en la historia imperial hispana, donde producto de las guerras con Francia y con Inglaterra, el fisco español se vino abajo. Y una forma de buscar financiamiento era esa ley. Esa ley permitió, por ejemplo, que Juan Germán Rosso estudiara Derecho, ganar una pelea al Colegio de Abogados de Caracas y fuera el redactor de la Declaración de Independencia del 5 de julio de 1811. Esa ley de gracias al sacar permitió que Simón Rodríguez se hiciera maestro. Esa ley de gracias al sacar permitió la constitución de las milicias de Pardo, que fueron claves el 19 de abril. No fue el padre Madariaga, no fueron la élite criolla, fueron las milicias de Pardo las que obligaron a Emparan en plena Semana Santa a acudir a un cabildo abierto. Y esas son cosas que la historia invisibilizó. ¿Y por qué las invisibiliza? Porque en el concepto liberal del momento, en esa transición de las primeras revoluciones burguesas, incluyendo la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, el derecho a la libertad era un derecho de posesión, un derecho que tenía que ver con privilegios. Propietario, saber leer y escribir, ¿no?, y tener acceso a un conjunto de elementos que otros no lo tenían. Y eso explica precisamente, insisto, el fracaso de la Primera y la Segunda República. Una sociedad como era la sociedad venezolana, como era la sociedad del Virreinato de Santa Fe o el Virreinato de La Plata o el Virreinato del Perú, que eran sociedades multiétnicas, en donde grupos privilegiados. Claro, con grupos privilegiados que además tenían una tradición de agresiones físicas, coactivas, violentas contra lo que Gramsci llamaba los sujetos subalternizados. Por supuesto no se iban a sentir inicialmente identificados con el proyecto de independencia. Eso lo descubre Bolívar, que es un Bolívar mantuano, sí, pero Bolívar es un hombre que cambia en su pensamiento. El Bolívar de la sociedad patriótica en su discurso de 1810 no es el mismo Bolívar de la Carta de Jamaica de 1815, y eso es importante entenderlo. El Bolívar de la Carta de Jamaica de 1815 aprendió de la peor forma que se puede aprender, por error.
aprendió del duro golpe de la pérdida de la Primera República, del duro golpe del fracaso, a pesar del éxito de la campaña admirable desarrollada en Colombia desde 1813 hasta 1814, aprendió el fracaso que lo llevó a la migración de Oriente en 1814 y a vagar entre 1814 y 1815 por el Caribe. Y es Pétion, Alexandre Pétion, el presidente de Haití, el que le hace entender a Bolívar la necesidad de transformar el proyecto de independencia, que era un proyecto de clase mantuano, a un proyecto emancipador. ¿Cómo se da esa transición, Olga, de un proyecto político de disolución del vínculo colonial a un proyecto emancipador? A partir del momento que Bolívar entiende la necesidad de ahondar en el concepto de libertad. No podía ser una libertad para la clase criolla, porque la clase criolla entre 1810 y 1814 exigía el control político de lo que era la Capitanía General de Venezuela. Es decir, el acceso a los cargos de la Real Audiencia, del corregidor. Era simplemente, no me independizo, sino que ahora soy yo el que reproduzco la estructura del sistema, pero dentro y no eres por tú lo de tanto, afuera. la libertad era una libertad de clase. Claro. Bolívar construye un concepto de libertad humanitario, equitativo, y por eso la discusión que Chávez le introducía, y virtuoso, basado en la ética, en la moral. Por eso que Chávez retoma una discusión que siempre ha sido esquivada por la Academia de la Historia, que es que indudablemente Bolívar puede entrar tranquilamente dentro de los llamados socialistas utópicos, en esa discusión filosófica, porque los planteamientos que uno ve en la construcción de su discurso de Angostura, en la discusión que lleva el Congreso de Cúcuta, que cumplió también 200 años, ahora el 6 de mayo de este 2021, y donde dibuja el proyecto Gran Nacional, nos permite a nosotros entender cómo Bolívar generó a golpe y porrazo una comprensión de la necesidad de ampliar el concepto de la libertad, transitando de ese concepto de la libertad eminentemente liberal, que insisto es hedonista, es muy individualista, a un concepto mucho más social, de equilibrio, de justicia, de eticidad, de moralidad. Y esa es la base que nos permite a nosotros conectarnos con el proyecto bolivariano decimonónico y trasladar ese proyecto decimonónico a una realidad del siglo XXI. Es decir, nosotros seguimos teniendo un problema en torno a la igualdad. Tú lo sabes muy bien, tu vida profesional ha sido en el campo de la justicia. Mi vida profesional ha sido en el campo del análisis de lo social, pero me ha permitido también entender las desigualdades. Es decir, esto es una sociedad con grandes riquezas, los excedentes petroleros fueron extraordinarios. Nuestra mutua amiga Pascualina Curcio ha demostrado cómo los excedentes petroleros desde 1970 hasta el año 2013 fueron superiores a los 860.000 millones de dólares. Y de esos 860.000 millones de dólares, las élites, en ese concepto de la libertad privilegiada, se apropiaron más de 620.000 millones de dólares. Es decir, 620.000 millones de dólares que pueden haber sido utilizados para comida, para construcción de hospitales, para educación, para vialidad, para colectivizar el bien común. Ese es el tema de la libertad. Esta libertad que nosotros construimos, debatimos, peleamos incluso, es la construcción de un bien común. El buen vivir del cual hablaban las sociedades aymaras sabiamente y las sociedades aztecas e incaicas, ¿no? Eso es un tema sobre el cual nosotros tenemos una gran deuda y que este año bicentenario nos permite a nosotros. Yo me alegraba muchísimo cuando en el Consejo de Estado yo escuchaba al presidente Nicolás, porque lo que decía, y lo decía ya no como actor político que soy, sino como historiador, que es mi profesión, decía: hay una comprensión del momento y la circunstancia histórica en la discursividad del presidente. Sí. Porque no es fortuito que lo anuncie en este momento. Es decir, estamos celebrando los 200 años de Carabobo. Y no es casualidad. No es casualidad, porque además la batalla de Carabobo hace posible un elemento que demuestra la comprensión de ese concepto amplio de libertad. Bolívar decía: nos vamos a concentrar nada más en expulsar a los españoles del virreinato de la Santa Fe y de la Capitanía General de Venezuela. ¿Y qué pasa con el resto de Sudamérica? Y entonces tú ves que el Congreso de Cúcuta del 6 de mayo de 1821 declara la Gran Colombia, la mal llamada Gran Colombia, porque es la República de Colombia la Grande, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque es un proyecto antiimperialista,
es un proyecto anticolonial, es un proyecto emancipador, es un proyecto liberador. Y eso es una raíz histórica sumamente importante y es esa comprensión de nuevo la que permite que el presidente Nicolás diga, es este el momento para esta comisión presidencial de revolución judicial. ¿Por qué revolución judicial? Porque es una deuda histórica. Y es una deuda histórica que en este ciclo bicentenario que nos queda, porque a ver, este ciclo bicentenario se extiende hasta el 2030, para que tengamos conciencia, ¿no? Va a venir el bicentenario de Ayacucho, el bicentenario de Pichincha, el bicentenario de la campaña del sur, el bicentenario de la comunicación de Bolívar en 1824, convocando al Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, es decir, el bicentenario incluso de la conjura septembrina contra Bolívar y los intentos de asesinato. Viene un conjunto de celebraciones que nos obliga a nosotros, por herencia histórica, por compromiso, pero sobre todo por convicción, Olga, de dar una respuesta. Y una de las respuestas pendientes es el tema de la construcción de una libertad, no individual, sino una libertad colectiva, una libertad universal. Liberarse con, yo no me libero, sino me libero contigo. Claro. Es el reconocerse en el otro principalmente para poder sentirse libre, o sea, es partir de otra la convicción. La importancia de eso, que ese es uno de los principios de la teología de la liberación. La teología de la liberación decía, Gustavo Pereira lo decía, no el poeta nuestro, sino el colombiano. Lo decía cuando se produjo la reunión en Medellín, decía, ¿cómo podemos hablar de liberación si el oprimido no se libera al mismo tiempo que el opresor? Y entonces es un tema dialéctico muy complejo, con múltiples aristas, pero en el cual tenemos compromiso y tenemos convicción. Que tiene que ver también, diputado, con el tema de cómo Bolívar fue madurando, incluso en eso que comentabas, de ir de un proceso independentista a un proceso de emancipación, que tiene una dimensión diferente. Hay muchos países que se independizaron, claro, pero mantuvieron el mismo sistema colonial, las mismas bases coloniales. Aquí estamos hablando de un proceso emancipador y lo más emancipador es que además Bolívar también luchó contra el ego. Claro. Fue un proceso importante, o sea, mostrar un Bolívar que habla de virtudes, que nos inspira, que nos inspira a ser éticos, a trabajar el conocimiento para transformar y liberar. No el conocimiento para ser más sabios, sino para llevar adelante un proceso de transformación. Que cuando tú intentas comprender luchar contra el opresor interno, el camino que tienen los procesos políticos en Chile, por ejemplo, o en Brasil, o en la propia Argentina, o Colombia, Ecuador y Bolivia, te das cuenta que tiene que ver con esas deudas históricas no saldadas. Bolívar lo decía ya en la Carta de Jamaica, decía, es imposible elaborar un gobierno unificado para una extensión de más de 800.000 leguas, decía él, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Es imposible. Y por eso él hablaba de una unión de naciones. La denominación de UNASUR, en la cual insiste Chávez, que no era la propuesta inicial de Lula, ojo, la denominación de Lula era distinta, tiene que ver con una lectura que Chávez hace de la Carta de Jamaica y la comprensión de que finalmente somos una unión de naciones. Cuando Bolívar le dirige, Olga y amigos que nos siguen por tu programa en TVs, la comunicación a los delegados del Río de la Plata y del Virreinato del Perú para lo que va a ser la convocatoria del Congreso Anfictiónico, dice, nosotros debemos discutir, uno, cómo enfrentarnos a nuevos peligros. Hablaba del imperialismo, y ya no del imperialismo español, sino del imperialismo norteamericano. Dos, cómo podemos ser capaces de, a partir del hecho que van a surgir 18 o 20 naciones, decía ya en la Carta de Jamaica en 1815, cómo nosotros podemos unificar esas grandes naciones sobre un elemento común, defensa de la soberanía, reciprocidad en el mantenimiento de la integridad territorial ante las amenazas externas y... Que era el concepto anfictiónico, ¿no? Entonces, tú te das cuenta de la enorme comprensión que tenía Bolívar de eso. Y te das cuenta aún más del enorme papel
¿Y por qué razón nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria? Es que Chávez rescata ese pensamiento. Yo me acordaba mucho de la canción bolivariana de Ali Primera, ¿no? Que decía que a Bolívar cuando cumplía años el 24 de julio lo iban a ver para estar seguro de que estuviera muerto. Y era así. Y es que efectivamente una de las cosas sobre las cuales la Academia de la Historia, el sector en el cual yo me desenvuelvo, porque yo soy un académico, soy un profesor prestado a la política, eso es lo que yo soy. Más atacaba a Chávez era el hecho de lo que ellos llamaban la vulgarización de Bolívar. No hay ninguna vulgarización de Bolívar, es más bien una visibilización del pensamiento bolivariano. Y cada vez que yo hablo de esto, hablo de lo que es mi experiencia. Mira, Bolívar, yo soy profesor titular de la Universidad del Zulia, con obra publicada, investigador del programa de promoción al investigador, experto en el área de historia. Y en mis 28 años de docencia, bueno, realmente en los 18 años de docencia, no tengo ningún problema, voy a cumplir 52 años. ¿No? Yo recuerdo que en esos 18 años, y estoy hablando del 2011 para acá, cuando nosotros tomamos una decisión con Pedro Calzadilla, hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, que en el ciclo bicentenario le dijimos al presidente Chávez, hay que tomar los archivos de Bolívar. En ese lapso, yo solicité 8 veces como profesor el acceso a los archivos de Bolívar y me dieron una sola vez acceso. Hoy cualquiera se mete en la página de Archivo del Libertador y accede y puede ser un estudioso de Bolívar. Eso se habla de democratizar la memoria y eso tiene que ver con la libertad. El concepto de la historia viva, o sea, Bolívar es historia viva, ¿no? Es historia combate. Es historia combate, exactamente. Eso es importante destacarlo porque, bueno, estamos en el marco del Bicentenario y hay mucho que rescatar de la identidad y la dignidad histórica. O sea, nosotros no somos un Estado cualquiera, somos una república que se emancipó. O sea, no somos cualquier Estado-nación que, bueno, que tiene unas reglas de constitución, no, aquí hay todo un proyecto histórico y un proyecto para la humanidad. Nos vamos a ir a un corte, diputado, me están haciendo señas ya y seguimos hablando de lo que significa el proyecto histórico en este momento, además de lucha por la dignidad de nuestros pueblos. Nos vamos a un corte, seguimos con el diputado Juan Romero. Hacia lo que será el salón de sesiones de la Asamblea Nacional. Buenos días, querido. Buenos días, presidente de la Asamblea. Buenos días, vicepresidenta. Reciban un cordial saludo. Soy Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia y firmante de la Declaración de la Independencia de Venezuela. Los diputados del primer Congreso Nacional, representantes de 7 provincias de la Capitanía General de Venezuela, hemos firmado hoy, 5 de julio, para proclamarnos absolutamente libres de la opresión del Imperio Español. Con entera consideración y respeto, presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidenta de la República, me presento. Soy Juan Germán Rocio, diputado por la provincia de Caracas, exdirector del Correo del Orinoco y redactor de la Declaración de Independencia que hemos firmado hoy para fundar una nueva nación basada en principios republicanos y federales, aboliendo para siempre a la monarquía, bajo los valores de la igualdad de los individuos, la libertad de expresión y la prohibición de la censura. Señor presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidenta, soy Josefina Joaquina Sánchez, orgullosa esposa y compañera de luchas del patriota José María España. Por mis principios había sido desterrada de mi patria hasta hace poco más de un año, cuando regresé después de la proclamación de nuestra independencia el 19 de abril de 1810. He seguido fiel a la lucha, a la patria y al pueblo, demostrando el coraje y la lealtad de la mujer venezolana. ¡Viva Venezuela, libre e independiente para siempre! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva América Unida contra la soberbia imperial! Seguimos, diputado Juan Romero, analizando
digamos que las circunstancias históricas de esta lucha emancipadora, de esta gesta independentista y emancipadora que nos trae hasta aquí y que nos debe hacer reflexionar, porque nosotros tenemos que hablar con la pasión que estaban hablando estos niños. O sea, nosotros tenemos que lograr que en nuestras escuelas se conozca el proyecto histórico de Bolívar de otra manera, que sea más manejable, que sea tan apasionante como en la realidad es historia viva. Pero fíjate, esa también sigue siendo una deuda, ¿no? Si bien hay que reconocer, por cierto, en honor a la memoria del negro Aristóbulo, el enorme trabajo que se hizo y también reconocer en Chávez el trabajo que se hace a través del Centro Nacional de la Historia y de la Red de Historia y Memoria y Patrimonio, que tiene otra perspectiva. Pues fíjate, ¿qué es lo que sucede? Al final es un problema paradigmático, es un problema de cómo se construye el conocimiento. La Academia de la Historia, que surge a finales del siglo XIX, surge en un modelo, que es el modelo guzmancista, de justificación del Estado Nacional. Y esa Academia de la Historia, que tiene una buena producción en términos académicos, pero cuando tú te das cuenta de cuál es la producción, es intelectuales, comerciantes, propietarios, extranjeros, no hay pueblo. Es decir, hay una historia privilegiada que se construye. Y esa historia se manifiesta también en las formas de enseñanza. Entonces, insistimos en la memorística, insistimos en las fechas patrias, pero invisibilizamos. Te lo pongo de esta manera. Yo cuando daba clase en pregrado, ahorita estoy de permiso por las obligaciones legislativas, yo le decía a mis alumnos, en vista de que yo siempre he sido un tipo muy estricto, yo le decía a mis alumnos, le ponía el cuadro de Juan Lovera y les decía, el que me consiga a mí ahí, en el cuadro de Juan Lovera, una mujer o un afrodescendiente, le pongo 20 de una vez. Eso no existe, ¿no? En el cuadro de Juan Lovera no lo ves. Y esa representación pictórica es al mismo tiempo una representación epistémica, paradigmática de cómo enseñamos la historia. Entonces la historia que se enseña y la historia que promulga, que sostenía la Academia Nacional de la Historia, incluso buena parte de nuestras universidades en sus programas de formación, y la historia que reproducíamos en los textos de Amaro, por ejemplo, con el que tú y yo posiblemente estudiamos, es la historia del héroe, es la historia de un endiosamiento. Chávez comprendió con compañeros como Pedro Calzadilla, como Omar Hurtado, que entrevistó recientemente a Ernesto Villegas en su programa, o como compañeros como Alexander Torres, como Luis Pellicer, como Luis Peñalver, como... Y con sus propios compañeros de armas que estudiaban a Claro, Bolívar de otra comprendió otra forma de hacer la historia. Y esa forma se ha ido manifestando en esta reacción que vemos en estos niños. Es una historia que aparece el pueblo, que no aparecía. Nosotros editamos en el año 2010, Olga, en el Centro Nacional de Historia, un diccionario que se llama Memorias de la Insurgencia. Memorias de la Insurgencia era el rescate. Cuando le quitamos los archivos de la Academia de la Historia de Bolívar, que estaban ahí en custodio, siendo una institución privada, la Academia de la Historia tenía unos archivos públicos y nosotros se los quitamos y nos los llevamos al Archivo General de la Nación. Ahí conseguimos unos archivos que son las de causas de infidencia. Las causas de infidencia eran registros documentales sobre las faltas a la fidelidad al rey. ¿Qué conseguimos ahí? Conseguimos casos de mujeres que cuando por ejemplo, en 1806 Miranda llegó a Coro por haberle servido un plato a los soldados de Miranda, fueron objetos de sanciones. Una lavandera, recuerdo que en las orillas del río Guaire, cuando se podía lavar ahí, por estar borracha lavando la ropa y hablar en favor de la independencia, fue también acusada de infidelidades al rey. Y así hay cantidad de testimonios de mujeres, de hombres humildes que se sumaron al proceso de independencia. Esa es la historia nuestra, esa es la historia sobre la cual nosotros construimos una forma de no solo explicarla, sino también de enseñarla. Y es esa quizás la diferencia en la celebración de este ciclo bicentenario que nosotros hemos tenido. Esa manifestación que tú viste ahí en ese video tiene que ver con enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, incluso a nuestros adultos, otras maneras y otras miradas que permitan la identificación con eso. Si algo hizo Chávez, Chávez fue un gran pedagogo y un gran andragogo, y lo diferencio.
un gran pedagogo en el sentido que sus palabras sirvieron para el niño y el adolescente, pero al mismo tiempo fue un gran andragogo porque le permitió a los adultos entender otras cosas. Esa discusión que él introdujo, que la banalizaron sobre hacia dónde miraba el caballo, o sobre la incorporación de la 8ª estrella en honor a Guayana, o la liberación que nosotros tenemos en este momento, a propósito de la gorra que tengo, de la 9ª estrella en honor al papel de la provincia de Maracaibo y el papel que tuvo la provincia de Maracaibo en la campaña de Carabobo. No es cualquier cosa, es un debate importante, es un debate de visibilización. Sí, es más que simbólico, no es un tema de... Bueno, simbólico en lo que en la significante. Claro, la significación. Porque al final tú te das cuenta que las 10 provincias que conformaron la Capitanía General de Venezuela, la gente que conformaba esa provincia se quiso sumar. Es decir, si bien es cierto que el Cabildo de Coro, que el Cabildo de Maracaibo y el Cabildo de Guayana no se pronunciaron el 19 de abril de 1810, en ese registro de causas de infidencia hay blancos, mestizos, mulatos, tercerones, afrodescendientes, mujeres indígenas que se pronunciaron en Maracaibo, en Coro y en Guayana a favor de la independencia, pero no tenían acceso al poder político que era el Cabildo en ese momento. El Cabildo estaba conformado por blancos criollos que defendieron sus intereses de clase. La gente de Maracaibo y de Coro no se pronuncia el 19 de abril porque veía que era un enfrentamiento de sus intereses comerciales con la élite caraqueña que tenía el puerto de La Guaira. Y en Coro estaba el puerto de La Vela, y en Maracaibo estaba el puerto de Maracaibo. Esa es la verdadera razón por la cual no hay un pronunciamiento del Cabildo de Coro o del Cabildo de Maracaibo. No es que no haya querido el pueblo pronunciarse, el pueblo se pronunció y fue reprimido, fue perseguido, fue apresado, fue asesinado, fue desmembrado, que eran las características del castigo que eran típicos de la justicia colonial. Pero eso la Academia de la Historia, eso la historia oficial lo invisibilizó. Y lo que nosotros hemos hecho, rescatando la comprensión que logramos hacer un conjunto de historiadores que ya nombré y del cual me siento orgulloso de ser parte, es una historia colectiva, es una historia donde la libertad se construye corresponsablemente y en honor a esa libertad que se construye corresponsablemente, nosotros tenemos que hacer justicia. Y eso es lo que conecta este recorrido histórico que te estoy explicando, que estoy compartiendo hoy, con la Comisión Presidencial de Revolución Judicial y el llamado que el presidente hace en el ciclo bicentenario a que atendamos ese elemento. Entonces, hay una línea de continuidad histórica en términos de un deber ser que deviene del proyecto bolivariano emancipador y que nosotros no estamos haciendo sino volver a colocar sobre la mesa. Además, el tipo de modelo de sociedad bolivariana que queremos, que todavía no lo hemos construido, todavía queda mucho que hacer. Queda muchísimo que hacer, queda muchísimo que deliberar. Yo creo que además, volviendo a conectarse con esto, nosotros debemos ir a un debate sobre un funcionamiento más detallado del Poder Judicial, que quedó pendiente de la Constitución del 99. Debemos ir a un debate sobre la adecuación del Código Orgánico Procesal Penal, de las leyes que rigen el funcionamiento de los cuerpos policiales. Eso es un deber también que tenemos y que forma parte de ese contexto de una responsabilidad histórica ante el proyecto emancipador del siglo XIX y cómo repensamos ese proyecto emancipador en el siglo XXI. Es eso además, Olga, lo que hace sumamente peligroso este proyecto. Es decir, que nosotros en Venezuela estemos haciendo esto y entonces tú ves cómo actúa el SMAT reprimiendo en Colombia y los organismos de justicia no hacen nada, o cómo actuó la represión en el gobierno chileno de Piñera ante las protestas de calle que comenzaron justo antes del inicio de la pandemia y cómo la pandemia permitió momentáneamente ocultar a Piñera eso, o lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil, por solo citarte algunos casos muy emblemáticos de nuestra América. Habla más que nunca de la vigencia de esa interpretación que Bolívar construyó en la Carta de Jamaica sobre la necesidad de una unión de naciones suramericanas que nos defienda de los imperialismos, que nos defienda de las tesis de ese imperialismo que hace hincapié en la libertad individual y no en la libertad colectiva,
que nos defienda de esa tesis de una justicia selectiva que promulga el pensamiento liberal y neoliberal, una justicia para el que tiene, para el que puede pagar el abogado, para el que puede de alguna manera comprar al juez o intentar comprarlo, al juez que se deje comprar, porque además no son todos. Creo que es una deuda histórica que nosotros tenemos y que está en correspondencia con esta celebración del ciclo bolivariano, del ciclo bicentenario del cual hemos venido hablando. Es así, nosotros, estaba pensando en algunas de las reflexiones que tú estabas haciendo, ¿no? En este ciclo bolivariano, que debemos construir una identidad propia visionaria, porque nosotros en este sistema capitalista que nos ha tocado, porque nos ha tocado, no lo hemos terminado de derrumbar, nos hacen ser muy prácticos y pensar en lo que me conviene hoy, pero no tenemos una visión a futuro. Exacto. Entonces nosotros tenemos un deber histórico que es construir ese pensamiento, mantener el pensamiento visionario de Bolívar. Es decir, nosotros estamos haciendo un proyecto para la humanidad, no solamente para Venezuela. El proyecto antiimperialista es un proyecto para la humanidad, sirve a la humanidad entera. Bolívar es de la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. O sea, nosotros tenemos que trabajar primero en sentir compasión, la identidad venezolana emancipadora. Segundo, en empezar a visualizarnos a futuro, que eso permitirá que seamos menos vivos, por decirlo de alguna manera, porque parte del problema de no ser visionario, de no proyectarnos como parte de la humanidad, de no proyectarnos como factores históricos bolivarianos, nos hace caer en estas pequeñeces humanas del soborno, bueno, yo aprovecho y pago la gasolina como me dé la gana. O sea, hay una cantidad de elementos que tienen que ver con el constructo social y con el constructo de quién soy como parte de esta república. Que está además, eso es otra deuda, porque de verdad llega un momento cuando tú planteas lo del sistema de justicia, oye, pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, todo aquel que participe de negociaciones ilegales, de encuentros ilícitos, de favorecimientos ilícitos de cualquier tipo, ¿ok? Está resolviéndose el día de hoy, pero está construyendo un monstruo para sus hijos mañana. Entonces, eso es importante que lo analicemos, porque bueno, eso lo estamos viendo y hay que rectificarlo cada cierto tiempo. Lo estamos viendo ahora en otros espacios. O sea, por esta suerte de presión y bloqueo, muchas personas cinéticas, porque cinéticas, acceden a estos mecanismos ilícitos de soborno, de favorecimiento, de pervertir la sociedad y pervertir finalmente la república. Fíjate lo que eso también en perspectiva comparada, yo como buen politólogo siempre lo veo así, lo que significaba en otros sistemas de justicia, Colombia, la penetración de la parapolítica en la justicia y en la propia. En el caso de Chile, cómo los intereses privados han venido penetrando la justicia, o el caso de Lula, ¿no? El famoso debate que mi buen amigo, el intelectual argentino, sociólogo Atilio Borón, sobre el lawfare, ¿no? La utilización de la ley para frenar los procesos progresistas en América Latina, lo que se intentó contra Evo en Bolivia, lo que se intenta contra Rafael Correa en este momento, lo que se ha hecho contra Julian Assange, que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo un conjunto de redes de cómo el imperialismo ha venido torciendo la justicia en nombre de la libertad de pensamiento, en nombre de la libertad de comunicación, siempre en una interpretación conveniente, como la han torcido, ¿no? Entonces, esto demuestra, insisto, dos cosas. Uno, la importancia de lo que los griegos llamaban de la historia como maestra vida, ¿no? La visión de cómo la historia nos puede enseñar. Pero dos, el tema de cómo ha intentado el pensamiento liberal capitalista la manipulación de la comunicación, de la justicia, del aparato del Estado, del funcionamiento, de las relaciones geopolíticas, y la actitud vigilante, la actitud atenta, la actitud comprometida que nosotros debemos tener si efectivamente queremos ver, no solo para nosotros que lo estamos viviendo en el hoy, sino para nuestra descendencia, de un futuro de justicia, de equidad, de eticidad, de moralidad. Yo creo que eso es un debate sumamente rico desde el punto de vista de la filosofía de las ideas y que traspasa un elemento que tiene que ver también con Venezuela, que es el debate sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es decir,
el asumir el principio aquello del locatio iuris, es decir, las leyes tienen que adaptarse a los procesos de cambio. Y eso hace que nosotros tengamos una discusión con el pensamiento jurídico clásico que es pétreo, que pretende ser inamovible. Que responde al sistema que lo creó. Que responde obviamente a eso, y este locatio iuris del nuevo constitucionalismo que entiende la importancia de llevar un debate actualizado sobre la aplicación de la justicia, sobre la formulación de las leyes, sobre los mecanismos de composición del Estado, sobre el funcionamiento de la democracia y cómo podemos ir mejorando la convivencia desde el punto de vista de una justicia ética y una justicia moral. Yo creo que eso es un gran debate y nos ha tocado una gran ocasión, nos ha tocado ser parte, nos ha tocado ser protagonista, nos ha tocado también llevar el peso de esa discusión, pero creo que indudablemente, como decía Argimiro Gabaldón, el camino es largo y duro, pero este es el camino. Así es. Nosotros tenemos que despedir, diputado, su último minuto de despedida. Luego nos quedamos con un video, por cierto, de la celebración del 5 de julio con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también está en celebración, nuestros hermanos en armas, recordando que somos el ejército de Bolívar, que nuestros hermanos y hermanas en armas llevan adelante el honor de ser parte de ese ejército histórico. Entonces, nos vamos a quedarlo con el video, pero antes de eso, sus palabras, diputado. Agradecerte a ti y decirles a todos los que nos ven a través de tu programa que estamos conscientes del reto que tenemos los miembros de esta comisión, y al estar conscientes asumimos con total responsabilidad y compromiso ético esta voluntad. Yo estoy seguro que van a surgir muy buenas rutas que nos van a permitir aún transitar un camino que no está cerca, pero que es la ruta adecuada en términos de la dignidad, en términos del reconocimiento de la humanidad y sobre todo en términos, insisto, de un comportamiento ético. Ya saben, no es casualidad, nosotros evidentemente vamos a trabajar siempre en una ética transformadora y nos vamos a ver llamados muchas veces a tomar estas acciones para rectificar en el camino las situaciones que se van yendo de las manos. Muchísimas gracias, diputado, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Nos quedamos con el video de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el 5 de julio, Día de la Independencia. Yo le digo al pueblo de Venezuela, 5 de julio 2021, vamos galopando por los caminos de libertad, por los caminos de independencia, la dignidad nuestra, genuina, del gentilicio venezolano, intacta, levantando la cabeza hacia el horizonte, nuestra mirada hacia el cielo. Muchas batallas habrán que dar para continuar preservando lo más preciado que nosotros tenemos, como decía Bolívar, nuestra independencia. Un día de patria, un día de reflexión, un día de ideas, un día de luces, un día de victoria para el